¿cómo estás vos con el plan de clase? ¿Tenés algunas dudas? Conversemos, Bruno, que son los que veo acá adelante, porque después Al no lo... principio, perdón Marce, al Dale. principio tenía dudas eh, porque no estaba especificado en cuanto al armado, porque figuraba, si bien, no, perdón, Subí es la que voz un poquito. no, el audio de Acércate. la compu es malísimo, por eso. No, no, pero bien, bien. Eh, yo el plan de clases, según la ficha de cátedra, figuraba con el cuadro, pero no figuraba especificado eh, el contenido que debía llevar después del cuadro. Digamos en el armado de las acciones. Entonces tenía dudas en ese sentido, a ver si había que transcribirla abajo del cuadro, pero bueno, después fijándome que dice en el punto, explicar las acciones, pero bueno, tuve más que nada en ese sentido las dudas. En realidad no hay nada después del cuadro, porque ustedes en esta instancia ya de prácticas 2, ustedes no tienen que formular tan cerradamente, bueno, ahora que está Andrea en prácticas 1, también está con esta forma de posicionarse en relación a lo que es el plan de clase. Pero ustedes tienen que desarrollar las acciones didáctico, pedagógico, que va en cuanto a las actividades que ustedes van a poner. Como hablábamos con Aye hoy temprano, se fue Aye, me parece, se fue. Hola Joaquín, ¿cómo estás? El tema es que ahí ustedes tienen que ir desarrollando la intencionalidad para esa clase y después las acciones, ¿sí? Las acciones. Quiero decir con esto que si no, debajo del cuadro, que es la estructura formal, donde tenés clase número, cantidad de alumnos, bueno, todo lo que dice la ficha de cátedra, que es para todas las clases, después lo que viene abajo va a ir sucediendo en el hacer mismo. Es decir, en la clase número 1 vos vas a presentar una intencionalidad con una secuencia de actividades, de acciones, vas a terminar, hola, ¿cómo están? Buen día. Me saluda un número, no un nombre, pero bueno, tengo que saludarlo escrito abajo. Entonces, ¿qué sucede con esto? A la clase siguiente, en función a tu reflexión, Pablo, vas a hacer una secuencia de actividades o una sucesión de acciones que estén en relación a una propuesta superadora de la anterior. ¿Sí, Pablo? Perfecto. Yo lo que hice, Marce, me basé, como no entendía mucho, en lo que habíamos realizado en las prácticas 1 en cuanto a las acciones. O sea, parte inicial, parte central, y vuelta a la calma, la parte final. Y Ya está. lo desarrollé así, digamos, después del Está bien, cuadro. claro, pero nosotros no eso va a estar reflejado en las acciones, como hoy le contesté a Aye. Va a estar reflejado en tus acciones, porque vos vas a tener la intencionalidad y tus acciones abajo van a demostrar que vas a tener acciones para un acondicionamiento previo, acciones para que se cumpla ese propósito. Estoy en el teléfono, chicos, así que por ahí se me pierden las preguntas. Yo ahora las voy a ir leyendo, ¿sí? Eh, vas a hacer acciones, Pablo, que demuestren el, el núcleo central fuerte de tu propósito, de tu intencionalidad para esa clase, y va a haber acciones que demuestren en el formato papel, ¿sí? Las acciones para terminar tu clase. De ahí a la práctica, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si esa cantidad de acciones se pueden. Marcela, ¿nos escuchás? Se nos congeló Marcela, esperamos un minutito.
Bueno, Esperen que ahí aparece más gente. Sí, es así como lo explica la compañera. Bien, la cantidad de acciones hoy, vamos a poner hipotéticamente, tentativamente, 5, 6 acciones, ¿no es cierto? Pero cuando estemos en la práctica propiamente dicha, la cantidad de acciones va a depender del tiempo de la clase. Piensen que en secundaria van a tener espacios de 80 minutos, espacios de 2 horas en las escuelas técnicas, o escuelas de provincia que tienen 2 veces por semana, 1 hora y 1 hora, martes y jueves. La cantidad de acciones va a depender del tiempo, sin duda. ¿Sí? ¿Quién me quería preguntar recién que lo interrumpí, Joaquín? Sí, yo, profe. Contame. Mi pregunta es, más que nada, con el tema del armado del plan de clase para enviárselo a ustedes. A la hora de desarrollar qué vamos a hacer, por ahí me parece a mí, o no sé si lo estoy haciendo bien, es cuánto desarrollamos. ¿Me explico? Porque yo cuando lo armé, por ejemplo, puse hasta en los momentos y cómo iba a intervenir. O sea, en qué momento iba a intervenir y más o menos, o sea, depende cómo se da la situación, ¿no? Pero como que orienté un poco también de cómo iban a ser mis intervenciones. Quería saber si eso entra a la hora de poner el plan de clase o es mejor ser más sintético. Voy a hacer Miren, esto. bien, bien, Joaquín. A ver, yo entiendo lo siguiente. El plan de clase es un documento que nos avala y que nos demuestra qué acciones estamos haciendo, con qué intencionalidad y de alguna manera cómo justificar ante un director, ante el profesor, ustedes como alumnos practicantes, qué están haciendo, ¿sí? O qué van a realizar. Es un documento, un papel escrito. Las intervenciones son las acciones que ustedes van a realizar en el hacer. Entonces, en el documento no deberían aparecer, porque son tus estrategias para realizar que quizás las hagas o no en la clase. Va a depender de lo que suceda. Cuando presentes una acción, la corrijas, recorras la clase, intervengas, pero ¿cómo de antemano vos vas a poner tus acciones, tus intervenciones? ¿Se entiende, Claro, Joaquín? se entiende, se entiende. Yo lo que había puesto es que más o menos en un trabajo eh, aclaré que iba a ser un momento de mayor intervención, porque yo iba a estar recorriendo por cada uno de los grupos. Hice una pequeña aclaración así. No, Y mi no, pregunta no. es, y mi Sí. pregunta iba orientada a eso, a si es necesario o si realmente pongo que se va a trabajar y ya está bien. Tu plan es un documento que está escrito en una carpeta, en un libro de temas, en una escuela, ¿sí? Lo que suceda en el acto, en la clase, lo vas a ir desarrollando en función a lo que va sucediendo. Y en función de lo que va sucediendo vas tomando decisiones. Si esta Sí, sí. acción, esta actividad, ¿la hago o no la hago? Me doy cuenta que esta actividad, por lo que observo, ese es otro tema que vamos a tocar, la observación, en función de lo que observo, esta actividad, me parece que esta acción no la voy a hacer porque es muy avanzada o es muy desnivelada en función del diagnóstico que hago. ¿Se entiende, Joaquín? Entonces, en el hacer mismo Sí, sí, vamos sí, construyendo y sí, sí. vamos elaborando las acciones que sí tenemos en el documento. Una vez que finalice Ujú. esa clase, abajo, en las reflexiones y en el análisis que vos vas a hacer, ahí sí vas a describir a mano alzada qué pasó. Y de alguna manera te vas a acompañar con el soporte teórico para que te dé sustento. ¿Sí? Sí, se entendió. Ya lo hiciste, ya déjalo. Es todo un ejercicio que estamos construyendo juntos. ¿Eh?
Claro, porque a mí me pasa que a veces a la hora de escribir, por ahí me voy, me doy cuenta que me voy, entonces me di cuenta de eso. Y bueno, nada, quería preguntarte eso. Bien, perfecto, ¿te quedó? Sí, sí, me quedó. Genial. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hola, Matías. Estoy en el teléfono, así que voy pasando las pantallitas y los Aprovechen a voy preguntar viendo. ahora que escucha. Ay, sí, por favor. Después tengo todas fotitos. Hay muchos conectados, pero bueno. A ver, es interesante lo que nos planteó Joaquín, lo que planteó Pablo. Eh, pero bueno, ahora que pueden hablar, no hablan. Hoy Florencia había hecho una pregunta por chat en la última parte de la primera clase que no sé si se alcanzó a responder. No sé si querés volver a preguntar, Florencia. ¿Están? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 24. Algunos se han ido por el fracaso del no audio. Qué pena. Chicos, aprovechen que es un espacio bárbaro para preguntar sobre la clase, dudas, por más tonto que sea, siempre es importante. Nada, sí. Aprovechen y pregunten. Nada es tonto, porque en realidad cuando pensamos a la clase, recién logro entrar, no sé qué pasó. ¿Sos vos, Bueno, yo Agustina, la que escribe? ¿qué tal? Sí. Quería preguntar algo relacionado con lo que decía Pablo, con el tema del plan de clase, que con respecto a la descripción de las acciones y de los ejercicios, como que muchas veces no sé si estoy escribiendo de más o de menos, por ejemplo, no sé, en una actividad donde, como había dicho en el Zoom anterior, que era sobre la adaptación al objeto, de un ejercicio de exploración tengo 1000 variantes, y no sé si poner las 1000 variantes porque después, cuando estoy en la clase, dependiendo de cómo vea las acciones, de si lo pueden hacer o no, voy a hacer más o voy a hacer menos. Como que no sé si escribir en el plan todas las opciones o abanico de actividades de ese ejercicio, o poner algunas como para dar a entender de qué se trata. En algunos casos sí, y en otros casos los podés sintetizar, Bruno. ¿Por qué? Okay. Porque si vos vas a trabajar capacidades condicionales, es importante que si vos vas a trabajar la fuerza o vas a trabajar la flexibilidad, expliques cómo la vas a trabajar. ¿Sí? Okay. Lo importante es que se desapeguen de práctica 1, que es jardín y primaria, que es completamente distinto a lo que es la secundaria. ¿Sí? Primer punto, fundamental. Que ahí había que escribir todo y poner absolutamente todo detalladamente. Te decía que si vos querés trabajar a la capacidad condicional como un acondicionamiento previo a la clase, describas cómo vas a trabajar la movilidad articular del hombro, cómo, hola Zulma, perdón, porque Zulma mandó anoche un mensaje al campus a las 2 de la mañana. No duerme Zulma, yo tampoco. Eh, esa capacidad articular la tenés que desarrollar sintéticamente, no un testamento, simplemente para Okay. poder justificar que es pertinente lo que estás haciendo, llegado el caso que tengas algún inconveniente con algún alumno, porque sigue siendo